Todo el mundo sabe que el proyecto Azot fracasó estrepitosamente. Hasta mi padre tuvo que reconocer que había sido un plan megalómano y desquiciado. Deberíamos haber comprendido desde el principio que el ser humano no puede controlar a voluntad el poder de la naturaleza, sin convertirse en parte del problema que aspira a solucionar. Así que devolvimos el orbe azul al Monte Pírico, y abandonamos definitivamente la vía delictiva para conseguir nuestros propósitos. Naturalmente, eso no significó que el Team Magma se disolviera. El camino fácil había demostrado ser un suicidio genocida, así que el activismo medioambiental, y la investigación de nuevos métodos para el desarrollo de las civilizaciones humanas, nos parecían más importantes que nunca. Era absolutamente imprescindible encontrar una manera diferente de hacer las cosas. Pero, desde luego, poco íbamos a poder hacer desde la cárcel, sobre todo si, además, el Team Magma era declarado irremediablemente una organización criminal. Así que los altos mandos huimos de Hoenn, para poder seguir dirigiendo la organización en secreto, pero también limpiar su reputación. Blaze, uno de los reclutas más leales, y al que no podía imputársele ningún delito, fue ascendido, y se convirtió en nuestro administrador en Hoenn. Nuestra familia tenía ya un capital importante invertido en Argicalia, además de contactos en la universidad regional. Así que nos instalamos allí, y empezamos totalmente de cero. Volvimos a ser simplemente científicos, y nos dedicamos de lleno a buscar nuestro siguiente gran proyecto. La línea de investigación más prometedora, trataba sobre las distintas relaciones entre los Pokémon y sus diferentes hábitats. Las investigaciones de mi padre revelaban que determinados estímulos pueden tener un impacto importante en los Pokémon, de maneras absolutamente insospechadas. Es el caso, por ejemplo, de los Pokémon que pueden evolucionar de manera distinta dependiendo del estímulo al que se los someta, como los Eevee. O los Pokémon que deben estar en un lugar determinado para poder evolucionar. Dentro de esos estímulos entraba también, por supuesto, la influencia humana en los Pokémon. Pero también entraban las secuelas del virus de la fiebre Pokémon, más conocido como Pokerus. Ya antes de la creación del Team Magma, cuando trabajábamos junto al que ahora es el Team Aqua, habíamos descubierto que existían varias cepas de este virus, algunas más fuertes que otras. Pero todas tenían tres características básicas en común. La primera, que potenciaban las capacidades de los Pokémon contagiados, hasta el punto de poder llegar a duplicar su poder en poco tiempo. La segunda, que se contagiaban con extrema facilidad. La tercera, que no tenían cura conocida. Más que nada, porque no solo era un virus extremadamente poco común, sino que, además, resultaba mucho más beneficioso que dañino. Esa información fue publicada, y es de dominio público, así que supongo que tú también la conoces. Sí, lo sé. Le dije. Goldie tuvo Pokerus durante nuestros días de aventureros. Creo que, si no fuera tan fuerte, a la edad que tiene, ese sarpido lo hubiera matado. La cara de sorpresa que puso Tatiano me vuelve a la cabeza una y otra vez mientras redacto este mensaje. Como si acabara de darle la noticia más grande y más extraña que había recibido nunca. Aunque entonces no entendí esa reacción. Sobre todo porque su estupefacción fue borrada de inmediato por una sonrisa triste, en nada parecida a la mueca malévola con que se había dirigido antes a mí, y se le escapó una risa que casi parecía un gemido de dolor. Tal vez, después de todo, mi última misión no ha fracasado del todo. Dijo, con melancolía. Tras un instante de silencio, continuó refiriéndome su historia. La cuestión es que la caída del meteoro Delta no solo coincidió con la lluvia de las Litleónidas en Argicalia. También coincidió con una pequeña epidemia de Pokerus, entre las colonias de Pokémon salvajes del desierto de Rumpini. Así que tanto mi padre como yo estábamos allí, en compañía de la profesora Orana Willow, experta en enfermedades Pokémon, para participar de su investigación epidemiológica. Tuvimos el honor de presenciar en directo, desde allí, el combate de Rayquaza contra Deoxys, aunque no podíamos ver quiénes eran los contendientes sin un telescopio. Pero sí pudimos ver cómo el último ataque del Guardián de los Cielos hacía que su contrincante se desplomara, como una centella de oscuridad, y fuera a caer a apenas 2 o 3 kilómetros de nuestro campamento. Justo encima del punto exacto, había una hermosa y siniestra aurora boreal negra. Considerando que era nuestro deber como entrenadores, nos ofrecimos a ir a explorar el lugar. Era 13 de noviembre, a las 7 de la mañana, cuando llegamos al lugar del impacto. Desde luego, no nos sorprendió en absoluto que, a medida que nos íbamos acercando, nuestros radares se volvieran locos al detectar una radiación particularmente potente, ni que nuestros equipos electrónicos se estropearan por esta razón. Y, desde luego, no nos sorprendió descubrir que el epicentro de esa ingente cantidad de energía era un enorme fragmento de meteorito, que estaba hundido en un cráter en el suelo. Lo que sí nos sorprendió fue encontrar, justo al lado, a un Pokémon que ninguno de nosotros había visto jamás.
Una criatura humanoide, estilizada, de miembros flexibles como tentáculos, con los ojos totalmente negros, la piel lisa y gomosa de color azul y rojo, y un espeso cristal violeta en el pecho. Estaba inconsciente, cubierto de magulladuras por el combate contra Rayquaza. Su cristal estaba seriamente dañado, aunque dudo mucho que el pacificador sea el culpable de eso en concreto. A pesar de la ferocidad con que desempeña su labor de guardián, nunca ha sido un Pokémon cruel, y mucho menos si era la pequeña Aura quien lo estaba dirigiendo en el duelo. Probablemente, lo que más daño le había hecho había sido la caída, a la que era prácticamente un milagro que hubiera sobrevivido. Así que lo llevamos con nosotros al campamento para intentar curarlo. Fue la profesora Willow la que nos contó que se trataba del extraño Pokémon Deoxys. Y también la que nos dijo, con gran pesar, que la pobre criatura estaba herida más allá de toda cura posible, porque el órgano que le hacía las veces de cerebro era precisamente su cristal. Así que lo único que podíamos hacer por él, era aliviar sus sufrimientos mientras esperaba la muerte. Lo cuidamos mientras pudimos, pero falleció sin haber recuperado la consciencia. Siguiendo la costumbre aricalia, incineramos el cuerpo solemnemente, y le procuramos una tumba a las cenizas en una cueva cercana, ya que el cementerio regional estaba demasiado lejos. El funeral tuvo lugar el día 15 de noviembre. El meteorito Delta seguía irradiando energía desde su cráter. La aurora negra seguía suspendida sobre nuestras cabezas, eclipsada por la luz del sol durante el día, pero claramente visible por las noches. Aquello empezaba a resultarnos alarmante. Así que me encargué personalmente de analizar los restos del meteorito. Estaba constituido de un material que apenas se puede encontrar en suelo terrestre de manera natural, y contenía restos biológicos, que se encargó de estudiar la profesora Willow. Mi investigación me llevó a la conclusión de que la radiación emitida por el meteorito no era nociva para humanos ni para Pokémon. De hecho, parecía tener una especie de efecto revitalizador en los Pokémon de tipo psíquico y acero, lo cual lo convertía en objeto de interés para mi padre y para mí. Así que nosotros dos decidimos ir a pasar unos días en la zona del impacto, para estudiar este hallazgo en más profundidad, dejando en el campamento a la profesora Willow, que seguía enfrascada en su estudio sobre el Pokerus. Mi padre estaba entusiasmado. Por primera vez desde el fracaso del proyecto Azot, vi en él de nuevo a nuestro líder, el poderoso Magno. Podría incluso tratarse de una variante extraterrestre de nuestra energía infinita. Me dijo. Una fuente de energía natural, no agresiva para el entorno. Y que, además, no exige el sacrificio de vidas de Pokémon para su obtención. Tal vez sea justo lo que andábamos buscando. Con esa idea en mente, pasamos casi una semana entera junto al meteorito. Observando a los Pokémon que vivían a su alrededor, y tomando muestras. Aprendiendo. Y vaya si aprendimos. No puedo sacarme de la cabeza lo que pasó en la mañana del 21 de noviembre. El grito desgarrador de mi padre que me despertó de improviso. Acudí corriendo a ver qué ocurría, y me lo encontré tirado en el suelo, junto al meteorito, agonizante. Tenía un Deino sentado encima del pecho, desgarrándole a mordiscos la parte superior del tórax y la garganta. Y sus Pokémon yacían aquí y allí, totalmente fuera de combate. Aunque pareciera increíble, era obvio que el pequeño dragón había arrasado con todo el equipo, y que lo había hecho, única y exclusivamente, para devorar al entrenador. Y también era obvio que no podía tratarse de un Deino normal. El abundante pelo oscuro se le había caído, dejando al descubierto una piel de color azul turquesa, con marcas de un tono coralino, y unos grandes ojos negros y fríos. Antes de que hubiera podido digerir lo que acababa de ver, el Pokémon se abalanzó también sobre mí. Hubiera muerto allí yo también, de no ser porque Golbat le lanzó un fuerte ataque aire afilado, que lo dejó totalmente inconsciente. Dejé a todos los Pokémon custodiando al Deino, e hice que Camerupt me acompañara de regreso al campamento de la profesora Willow, llevando el cadáver de mi padre. Fue la caminata más larga y cruda de mi vida. Magno nunca ha sido un padre particularmente cariñoso, y ha habido momentos en los que incluso yo mismo le he tenido terror. Pero era la única familia de sangre que me quedaba, y no recordaba un momento de mi vida en que no lo hubiera admirado profundamente. Y ahora, estaba cargando con su cuerpo desangrado a través del desierto, totalmente incomunicado con el resto de la raza humana, intentando no pensar en lo que acababa de ver, para no derrumbarme y dejarme morir yo también allí mismo. Para más escarnio, descubrí de la peor manera posible que Deino no era el único Pokémon de la zona que parecía haber mutado horriblemente, desarrollando de camino una agresividad antinatural. A lo largo de esos condenados 3 kilómetros, me encontré con al menos otra decena de Pokémon heridos o semidevorados, algunos de ellos todavía vivos, debatiéndose entre las garras o fauces de quienes habían sido sus propios compañeros de manada. Uno de ellos, un Gligar con las alas desgarradas, estaba todavía lo bastante fuerte como para poder seguirme. La profesora Willow ya estaba a punto de mandarme buscar cuando yo llegué a su campamento, precisamente porque tenía noticias graves que contarnos. De hecho,
Cuando yo conseguí contarle lo que había ocurrido, y lo que yo mismo había visto, se puso terriblemente pálida. Tenemos que ir a por tus Pokémon de inmediato. Me dijo. Tenemos que impedir que entren en contacto físico con cualquiera de esos Pokémon mutados. He descubierto algo horrible al analizar el ADN que había en el meteorito. Pusimos al Gligar en cuarentena, y regresamos a toda velocidad al cráter del meteorito. El Deino había despertado, y el contingente Pokémon que yo había dejado allí estaba intentando mantenerlo a raya. El Maitina de mi padre estaba muerto, con el cuello roto, y el Camerupt protegía a mi Numel malherido con su cuerpo. Mi Camerupt solucionó rápidamente la situación usando bostezo. Eso nos permitió tanto recoger al Deino como rescatar a mi equipo, además de lo que quedaba del equipo de mi padre. Tuve una discusión bastante fuerte con la profesora Willow. Era una mujer práctica, enérgica y decidida, dispuesta a hacer cualquier cosa que creyera que tenía que hacer. Estaba resuelta a destruir los cuerpos de mi padre y su Maitina, mientras que yo seguía insistiendo en que no podíamos dejar al líder del Team Magma y a su fiel compañero, caído en el intento de vengarlo, en una tumba anónima en mitad del desierto. Estuvimos a punto de llegar a las manos. Entonces, ella me contó lo que había averiguado al analizar el ADN encontrado en el meteorito. Comprendí el lío en que estábamos metidos. Y, naturalmente, no me quedó más remedio que aceptar hacer lo que ella me pedía. El ADN en cuestión eran restos de Pokerus que se habían reactivado debido a la radiación del meteorito, y que poseían una alta capacidad de contagio. Un Pokerus que no habíamos visto nunca, una quinta cepa, cuyas características todavía desconocíamos. Así que le di a mi padre el mejor funeral que pude, y me dispuse a trabajar con la profesora Willow. El Deino que habíamos atrapado no tardó en empezar a debilitarse. Como si su frenesí hostil le robara todas sus fuerzas, y ningún tratamiento pudiera devolvérselas. Al principio tenía una fiebre muy alta, pero luego ocurrió todo lo contrario. Su cuerpo empezó a enfriarse. Cada vez le costaba más respirar, y a su corazón le costaba latir. Un análisis médico a fondo nos reveló que sus órganos internos se estaban cristalizando, adquiriendo la misma consistencia que el órgano cerebral de Deoxys. Falleció apenas una semana después de que lo capturáramos, y los tratamientos que le aplicamos intentando revertir la cristalización no hicieron más que acelerar su final. Tomamos unas muestras del cadáver, pero no nos atrevimos a hacer la autopsia antes de incinerarlo. ¿Cuál no fue nuestra sorpresa, cuando los análisis finales demostraron que la extraña enfermedad que se había cobrado la vida del pobre dragoncillo, no era otra cosa que nuestra misteriosa quinta cepa de Pokerus, a la que la profesora y yo habíamos acordado llamar Pokerus Delta, porque nos la había traído el famoso meteorito. Eso solo podía significar que, por desgracia, tanto mis Pokémon como los de mi padre iban a sufrir una lentísima e imparable agonía. Así fue como descubrimos, de la peor manera posible, aquella nueva enfermedad, que la profesora bautizó como fiebre Pokémon maligna. Pusimos en cuarentena a todos los Pokémon que habían luchado contra el Deino, o contra cualquier otro Pokémon infectado de los que nos habíamos cruzado. El primero en mostrar los síntomas fue el Gligar, a quien estuvimos siguiendo hasta el final. Fue casi tan doloroso que apenas tuve espacio en mí para el dolor por la muerte de mi padre. Y debió de ser aún peor para la profesora, que era médico además de investigadora. Al principio, los síntomas se parecían mucho a los de un resfriado. Tardó un par de días en empezar a tener fiebre, y necesitar guardar cama. Al quinto día se le oscurecieron los ojos, y empezó a cambiarle el color de la piel. Fue entonces cuando empezó a volverse violento, y a usar fuerza letal contra todo cuanto se le acercaba. Y al 10º día, su temperatura corporal empezó a bajar de nuevo. Murió finalmente 10 días después, por parada cardiorrespiratoria. El proceso completo duraba, pues, unos 20 días. Entonces, levantamos el campamento y regresamos a la civilización, volviendo la espalda a la terrible aurora negra. Una idea que no sé si lamentar o agradecer. Para empezar, en el primer pueblo al que llegamos nos enteramos de que nuestros sistemas de comunicación no eran los únicos que habían sido dañados. La poderosa radiación del meteorito se había extendido sin cesar durante nuestra estancia en el desierto de Rumpini, hasta abarcar toda Aricalia, así que la región entera estaba ahora aislada del resto del mundo. Decenas de personas ya habían empezado a abandonar la región como podían, en los cada vez más escasos barcos y aviones que podían zarpar y despegar. Nos encontrábamos, por lo tanto, casi imposibilitados para publicar adecuadamente nuestro descubrimiento del Pokerus Delta, y advertir a la población del peligro que corría. Aunque, como habrás deducido ya, las sorpresas desagradables no terminaron ahí. Al no poder tomar aviones, decidimos regresar a Ciudad Calacias con medios de transporte particulares, así que tardamos un día o dos en llegar. Tuvimos bastante tiempo para darnos cuenta de que la pesadilla de la que creíamos haber escapado solo acababa de empezar. Cuando dejamos el campamento, tanto la profesora como yo parecíamos estar resfriados. Ataques de tos seca, dolor de cabeza,
y unas décimas de fiebre. Ni siquiera nos preocupamos cuando nos dimos cuenta de que la fiebre no remitía. Pero sí nos preocupamos cuando vimos que habían empezado a aparecernos manchas azuladas y rojizas por todo el cuerpo, que se iban extendiendo poco a poco. Así fue como descubrimos que el Pokerus Delta se podía contagiar también a los seres humanos. Nunca llegamos a Ciudad Calacias. Continuamos viajando, estableciendo campamentos solo en lugares aislados, manteniendo a nuestros Pokémon en sus Pokéballs, y evitando acercarnos a nadie a quien pudiéramos contagiar. Nuestro objetivo era continuar investigando mientras pudiéramos, para conseguir lo que nadie había querido siquiera hacer nunca. Encontrar una cura para el Pokerus. No sabíamos en qué día vivíamos, porque no teníamos acceso a ningún calendario. Además, por algún extraño motivo, la enfermedad parecía progresar mucho más despacio en mí y en mis Pokémon que en la profesora. Se suponía que habíamos enfermado al mismo tiempo, pero ella ya tenía el aspecto que yo tengo ahora cuando yo todavía me encontraba bien. Por eso fui yo quien continuó con las investigaciones cuando ella ya no podía levantarse de la cama. Pero sí puedo decir que pasamos todavía unos cuantos días vagando por Aricalia, antes de empezar a encontrarnos con cadáveres de Pokémon salvajes en los que se manifestaban los síntomas de la enfermedad. Algunos de ellos estaban en tan avanzado estado de descomposición, que era obvio que llevaban muertos un tiempo más del que yo llevaba enfermo. Eso solo podía significar que la enfermedad llevaba ya un tiempo propagándose cuando nosotros la descubrimos. Pero el hecho de que hubiera restos de Pokerus Delta en el meteorito, significaba que la cepa había llegado a la Tierra con Deoxys. Y la zona del impacto estaba en el desierto de Rumpini, a cientos de kilómetros de la zona habitada de Aricalia, sin acceso a ningún vector de contagio por tierra, mar o aire. La única explicación que se me ocurría, y que más adelante demostró ser correcta, era que, en realidad, la enfermedad no había venido con Deoxys, sino que siempre había estado aquí. Entre nosotros. Oculta. Hasta que, con el estímulo adecuado, había salido a la luz. Ese estímulo no podía ser otra cosa que la extraña radiación emitida por el meteoro Delta. Que no solo había reactivado la cepa traída por Deoxys, sino que también había hecho que una, o varias, de nuestras cepas clásicas y benignas del Pokerus mutaran, volviéndose letales. Y todos los casos de Pokerus de Aricalia habían estado sometidos a esa radiación. Así que todas las infecciones por Pokerus de la región se habían convertido en casos de Pokerus Delta. Así fue como descubrimos, o, más bien, como yo descubrí, que la epidemia estaba totalmente fuera de control, y no existían medios conocidos para detenerla.